Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir. Quiero dar también las gracias al Ayuntamiento de Sarral, con el alcalde a la cabeza, al maestro Albert por organizar todo esto y, por supuesto, a mis compañeros por tener la deferencia de hacer este evento en castellano, porque yo no hablo catalán, culpa mía, lo siento. Entonces, pues, bueno, es para mí un verdadero placer y un honor poder estar aquí en Sarral. Me llamo Marcos Ocaña, soy historiador de la figura de Bruce Lee desde hace ya bastantes años y autor de 6 libros sobre su figura. Y la conferencia, la charla de hoy va a tratar sobre el poder de la voluntad representado en la figura de Bruce Lee. Cuando alguien no está muy familiarizado con Bruce Lee, normalmente la primera pregunta que le viene a la cabeza siempre es ¿por qué? Es decir, ¿qué tiene Bruce Lee o qué le hace tan especial para que 85 años prácticamente después de nacer, más de 50 después de su muerte, todavía se sigan escribiendo libros, publicando revistas, haciendo documentales, se siga hablando de él, que hoy estemos aquí por él? Y la respuesta es que en mayor o menor medida todos los que estamos aquí nos podemos sentir identificados con él. Hay otros grandes genios de la historia, como puedan ser Tesla, Edison o Mozart o Einstein, los cuales deben su obra en gran parte a un componente genético. Es decir, ellos tenían ese don, ese algo especial o simplemente un cociente intelectual tan por encima de la media que les permitía hacer cosas que no están al alcance de la mayoría de los mortales. ¿Qué sucede con esto? Que, lógicamente, tú a estos genios puedes admirarlos, pero si intentases imitar su obra prácticamente sería imposible, porque ninguno de los que estamos aquí seguramente somos capaces de componer una sinfonía con 4 años. Sin embargo, Bruce Lee no nació con un físico excepcional, no tenía unas cualidades extraordinarias cuando nació y, de hecho, a nivel de salud tenía una salud bastante delicada de niño, incluso estuvo a punto de morir por una enfermedad, pero sí que fue capaz de coger todas esas dificultades, todas esas adversidades y convertirlas en herramientas de motivación para lograr sus objetivos. Era alguien que cuando se le metía algo en la cabeza, él estaba seguro de que iba a conseguirlo y no había nada que le detuviera hasta que alcanzaba esos objetivos. Hacia la edad de 12 años, él comienza a estudiar artes marciales, como ha explicado Jaume, Wing Chun con Jeet Man, y a partir de ese momento toda su vida se convierte en artes marciales. Él vive artes marciales, respira artes marciales, sueña artes marciales, y cuando tú te tomas algo con esa pasión y con esa dedicación, es muy difícil que no avances muy rápido. Todos los que estamos aquí, todos, de alguna manera u otra, somos muy buenos en algo. Y cuando tú te dedicas con esa intensidad a algo, lógicamente avanzas, te vuelves cada vez mejor, te vuelves cada vez más eficaz, pero también es posible que eso despierte el recelo o las envidias de cierta gente que os rodea, que normalmente lo que están haciendo en el fondo es reflejar en ti sus inseguridades, su incapacidad para lograr esas cosas o su propia frustración. Cuando te ocurre esto, tú tienes 2 opciones: o te vienes abajo y te lamentas diciendo pobrecito de mí porque es que no he podido hacer o lo que sea, o simplemente te reciclas para seguir avanzando. A Bruce Lee le sucedió esto, es decir, Bruce Lee avanzaba tan rápido que muy pronto dejó atrás a la mayoría de sus compañeros de entrenamiento y esto provocó la envidia de muchos de ellos y de alguna manera forzaron a su maestro a obligar a Bruce Lee a abandonar la escuela, porque Bruce Lee tenía un cuarto de sangre germánica por ascendencia de su madre, es decir, no era 100% chino. Y amparándose en el hecho de que no era 100% chino, intentaron obligarle a dejar la escuela. Para Bruce no poner en esa tesitura a su maestro, lo que hizo fue abandonar en las clases, pero comenzó a entrenar con los 2 principales alumnos de su maestro, y de esta manera él podía seguir avanzando y progresando en las artes marciales. Curiosamente, cuando se va a Estados Unidos con 18 años le sucede lo contrario, es decir, él monta un grupo de entrenamiento, pero a él le da absolutamente igual quién está en ese grupo de entrenamiento, siempre que sea completamente honesto en lo que está haciendo y haga las cosas de corazón. En su grupo había blancos, había negros, había hispanos, había japoneses, que históricamente, culturalmente, son los enemigos por excelencia de los chinos. Entonces, a él todo eso le traía sin cuidado. Lo único que quería es que fueran sinceros en lo que hacían. Entonces Bruce enseña a cualquiera que quiera aprender.
¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos él se encuentra con una realidad que le da de frente, y es que la comunidad marcial que había en ese momento era, por un lado, excesivamente tradicionalista, o excesivamente tradicional, y excesivamente cerrada, en particular la comunidad china. ¿Qué ocurre? Que en las artes marciales que más se conocían en aquella época eran el judo y el karate. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Bruce tenía, a base de evolucionar enfrentándose a situaciones reales y haberse peleado infinidad de veces en la calle, una mentalidad completamente distinta. Él pensaba que las artes marciales tienen que estar al servicio de lo que sea efectivo en una pelea callejera. ¿Qué ocurre? Que cuando ve a los practicantes de artes marciales en Estados Unidos tradicionales, ve que, por ejemplo, para dar un golpe, pues se colocan en una posición determinada, colocan el puño en la cadera y lo lanzan de una manera en concreto para luego realizar un bloqueo o una defensa que habían aprendido en el gimnasio, porque así es como se llevaba haciendo desde hacía cientos de años o incluso miles de años. Se perpetúa la tradición. ¿Qué ocurre? Que Bruce, digamos que cuestiona todos los patrones establecidos y le dice a toda esta gente que lo que están haciendo es lo mismo que nadar en tierra. No sirve de nada, porque en una pelea real, cuando alguien te va a atracar o te va a saltar en la calle, no le dices, espera, mira, ponte así, si me quieres atacar, ponte así. Y atácame así, que es como me han enseñado, porque es que si no, no puedo. O no le dices, el palo, tira el palo. No cojas el palo, que no he aprendido a defenderme contra un palo, vamos a hacerlo como en el gimnasio. Eso no es real. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuestiona todas estas cosas en una demostración que realiza y al mismo tiempo a la comunidad marcial china, que era muy cerrada, les dice que lo que están haciendo realmente pues, no sirve y que los viejos maestros son como tigres sin dientes, que mucho chau chau, hablan mucho, pero luego a la hora de ser eficaces no tienen eficacia ninguna. Esto, pues bueno, vuelvo un poco a lo mismo. Seguramente a todos os ha pasado que aquello en lo que vosotros destacáis o en aquello que vosotros sabéis que hacéis bien, normalmente os encontréis con unas circunstancias que ya están establecidas de antemano y vosotros queréis innovar, se os ocurren ideas y formas de hacerlo mejor. Pero seguramente siempre hay una resistencia o hay alguien que ejerce un papel, digamos, como de más líder, que te dice que eso no se puede hacer. Y que las cosas se han hecho así siempre, ¿quién eres tú para venir a cambiarlas? ¿O quién eres tú para venir con estas ideas nuevas que como que vete tú a saber de dónde las has sacado? Bueno, pues a Bruce Lee le ocurrió eso. Y entonces envían a un maestro de artes marciales para que desafíe a Bruce, que es un poco lo que ha comentado Jaume, y tienen un desafío en el cual, pues bueno, se intentaban dilucidar o dejar claras una serie de cosas, como si todo esto era eficaz, si realmente servía o no. Bruce sale bien parado del combate, como os ha comentado, pero termina muy cansado y a partir de ahí decide redefinir su visión de las artes marciales. Y todo se basa en 3 principios. Todo tiene que ser simple, directo y sobre todo efectivo, porque la eficacia en la calle es lo único que importa. Que tú acabes con tu oponente de la manera más rápida y lo mandes al hospital más cercano de la forma más rápida posible. This thing you do. In Cantonese, Jeet Kune Do, the way of the intercepting fist. Intercepting fist, huh? Or foot. Come on, touch me. Any way you can. You see? To reach me, you must move to me. Your attack offers me an opportunity to intercept you. In this case, I'm using my longest weapon, my sidekick, against the nearest target, your kneecap. This can be compared to your left jab in boxing, except it's much more damaging. I see. Well, speaking of a left jab... Oh, this time I intercept your emotional tenseness. You see, from your thought to your fist, how much time was lost. Entonces, ¿qué ocurre? Que Bruce se pone unas espinilleras, como habéis visto antes, se pone una coquilla para proteger los genitales, se pone un peto que adapta del béisbol para proteger la zona del pecho, unos guantes y un casco. Y entonces comienza a practicar sparring o combate libre, donde la única regla es que no hay reglas y todo vale. Un combate donde el adversario te puede atacar como le dé la gana, que es lo que pasaría en la calle, y tú tienes que estar preparado para reaccionar a lo que sea que venga. ¿Qué ocurre? Que hay
demostraciones en las que en las revistas de la época aparecían fotos de Bruce vestido de esta manera y en el pie de foto ponía Bruce Lee con un traje que parece sacado de Marte. Es decir, en aquella época era algo como de otro planeta. ¿Qué ocurre? Que Bruce estaba convencido de que eso era correcto, igual que seguramente a muchos de vosotros, aunque os hayan dicho que no más de una vez en alguna cosa que hayáis querido hacer, habéis seguido persistiendo, habéis seguido adelante y al final el tiempo os ha dado la razón. Bueno, pues en vez de venirse abajo, Bruce lo que hizo fue persistir en su idea. 60 años después tenemos infinidad de artes marciales que se conocen, tenemos las artes marciales mixtas y es prácticamente imposible encontrar un solo gimnasio donde no haya protecciones, no haya casco, no haya guantes y se practique sparring de manera real. Eso demuestra que Bruce tenía razón. Al final es un poco esa voluntad o esa determinación de decir yo sé que esto es bueno y al final si ese es mi objetivo lo voy a conseguir. Estamos en Sarral. ¿Quién iba a decir que aquí iba a venir la selección española a jugar al fútbol? Pero a alguien se le metió en la cabeza esa idea y no paró en su empeño hasta que lo consiguió y vino la selección española. Bueno, pues es un gran hito, pero que si no sale de la mente de alguien que cree que puede cambiar las cosas, no se consigue. Bruce Lee lo logró. Llega un momento en el que para él lo más importante es dar a conocer las artes marciales. Él quiere, digamos, educar a la gente en las artes marciales y se da cuenta de que a través de una demostración pues puedes llegar a 50, 100, 300 personas, pero si realmente quieres llegar a todo el mundo, la mejor forma de hacerlo, el mejor vehículo, es la pantalla. Entonces, a partir de ese momento, su obsesión es la de convertirse en actor para popularizar las artes marciales. Realiza un papel en una serie de televisión que no tiene mucho éxito, pero sí que le sirve para abrir la puerta y dar a conocer un poco lo que eran las artes marciales más allá de las tradicionales como el judo o el karate. ¿Qué ocurre? Que convencido de que puede mostrar la belleza de las artes marciales, empieza a diseñar o a escribir o a trabajar en diferentes proyectos en los cuales él quiere transmitir toda esta idea, cuál es el verdadero significado de las artes marciales, cuál es toda la filosofía que tienen detrás. If you try to remember, you will lose. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. Put it into a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or creep or drip or crash. Be water, my friend. Pero se encuentra con que por un motivo u otro casi todos los proyectos que le van viniendo a la cabeza se le van cayendo. Entonces, claro, cuando nosotros pues, nos esforzamos mucho en algo, pero de repente nos encontramos con que las cosas no salen, tenemos dos opciones. O nos venimos abajo, nos conformamos con lo poco o mucho que hayamos conseguido y ahí lo dejamos. O, de alguna manera, nos reciclamos para intentar seguir adelante. Y esto fue lo que hizo Bruce. Bruce estaba convencido de que lo que él tenía era algo realmente valioso. Entonces, cuando un proyecto se le caía, cogía las ideas principales y se las llevaba al siguiente proyecto. Es decir, era algo así como el mismo contenido, pero cambiando el envoltorio. Y volvía a intentarlo. Durante 5 años, por ejemplo, él estuvo trabajando en un proyecto llamado La Flauta Silenciosa, en la cual intentó colaborar con dos de los actores más famosos de Hollywood en aquella época, como eran Steve McQueen o James Coburn, a los que seguramente muchos conoceréis por películas como La Gran Evasión o Los Siete Magníficos. Y junto con el mejor guionista de Hollywood en aquella época, ganador de un Oscar, intenta llevar a cabo este proyecto que sería como la película definitiva sobre las artes marciales. Tienen reuniones de trabajo, hacen un montón de borradores, de escritos, todos llenos de ideas filosóficas que quería transmitir, como os comentaba Jaume, de todas estas perlas que él quería dejar. Y bueno, pues durante 5 años se convierte en su bebé, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que al final el proyecto no sale adelante y Bruce, en vez de venirse abajo, se recicla en otros proyectos. Finalmente, el proyecto más importante que él quiere llevar a cabo, seguramente a vosotros, sobre todo los más veteranos, os sonará una serie de televisión de los años 70 llamada Kung Fu, que estaba protagonizada por David Carradine. Y entonces él aporta, la idea original no es suya, pero sí que aportó muchas ideas, muchos comentarios, muchas notas de cosas que él quería transmitir a través de esa serie.
¿Qué ocurre? Que estamos hablando de una época en la que John Wayne era Gengis Khan, Anthony Quinn hacía de esquimal, Marlon Brando era japonés y Mickey Rooney era chino. Es decir, era una industria muy racista en la cual todo lo tenía que hacer alguien que fuera blanco. ¿Y qué ocurre? Que a Bruce básicamente le hacen ver que él es demasiado chino para interpretar a un chino. Y entonces lo que hacen es que cogen a un bailarín blanco llamado David Carradine, que no tiene ni idea de artes marciales, le dan 18 capas de pintura para que parezca un chino y entonces, voilà, ya tienen a su protagonista. Entonces, ¿qué ocurre? Que un chino no puede hacer de chino porque es demasiado chino, pero el blanco sí. Y entonces esto supone un varapalo muy grande para Bruce, hasta tal punto que decide que, pues bueno, como seguramente nos ha pasado a todos en algún momento, o os pasará a los más jóvenes, porque al final la vida consiste en eso, son pruebas que tenemos que ir superando. Él, tras tanto varapalo, se encuentra con que tiene que tomar algún nuevo rumbo en su vida porque las cosas no funcionan. Entonces se fija en Clint Eastwood. Resulta que Clint Eastwood era un actor de series de televisión en Estados Unidos que quería ser una estrella, pero no encontraba la forma de lograrlo. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a Italia, hizo los spaghetti westerns con Sergio Leone, películas que pues, seguramente todos conoceremos, como El buen, el feo y el malo, por $1.000.000. Y cuando esas películas tienen éxito, él regresa a Hollywood como una estrella. Esta era un poco la mentalidad de Bruce, la idea que él tenía. Él decía, bueno, pues me voy a ir a Hong Kong, voy a tener éxito allí, o a intentarlo por lo menos, y cuando ya sea una estrella, regreso a Hollywood para poder protagonizar películas allí, que era en ese momento su gran obsesión, por así decirlo. Bueno, pues dicho y hecho, se va a Hong Kong, y cuando llega allí, se da cuenta de que, efectivamente, la gran pantalla en este momento es la mejor forma de transmitir todas esas ideas, pero al mismo tiempo se da cuenta de que a través de la pantalla él puede cambiar muchas cosas, puede influir en la gente. Y entonces tenemos que recordar que es una época en la que, fijaros, los chinos habían estado invadidos por los coreanos, habían estado invadidos por los japoneses, llevaban 150 años colonizados por los británicos. Y todo esto había creado en ellos una especie de resentimiento o una sensación de que ellos eran como ciudadanos de segunda, de tercera o de cuarta categoría, como mucho. Y todos los países colindantes a China empezaban a referirse a los chinos como los enfermos de Asia. Claro, imaginaros para la autoestima de todo un pueblo que todo el mundo se refiere a ti en estos términos. Entonces, Bruce cree que a través de las películas puede cambiar cosas. Quiero pediros que os imaginéis una situación. Imaginaros que a la entrada del pueblo hubiese un cartel que pusiera prohibida la entrada a perros y catalanes. Casi nada. Bueno, pues esos carteles existían realmente en aquella época. Y en muchas partes y en muchos lugares públicos en China estaba prohibida la entrada a perros y chinos. Entonces, ¿qué ocurre? Que, pues imaginaros el efecto que puede tener en la moral y la autoestima de la gente que tiene encuentros con esta situación. Esos carteles existían. Y entonces Bruce, cuando se convierte en una estrella con su segunda película, en una escena se enfrenta, bueno, acá le da una paliza a un montón de japoneses y a posteriori le rompe un cartel que dice que los chinos son los enfermos de Asia y les hace comer el cartel a los japoneses. Y cuando le prohíben la entrada en un parque donde está prohibido que entren los perros y los chinos, él lo que hace es que da una paliza a los japoneses, que le piden que finja ser un perro, y rompe de una patada ese cartel en 1000 pedazos. Con esas escenas, Bruce lo que hizo fue devolverle a su pueblo todo el orgullo perdido de golpe que llevaban soportando desde hacía décadas por parte de todo el mundo. Les hizo sentir que ellos no tenían por qué mirar hacia arriba a nadie, porque no eran menos que nadie. De hecho, Bruce en sus películas vencía a los tailandeses, vencía a los coreanos, vencía a los rusos, vencía a los japoneses, vencía a los americanos, vencía a todo el mundo para demostrar que los chinos no eran menos que nadie. Y lógicamente con esas escenas y con esas situaciones, Bruce se ganó el apelativo de hijo número 1 de Hong Kong. Porque se había hecho tan grande y le representaba de tal manera que la gente realmente le adoraba. Entonces, para este momento, Bruce, digamos que lo que pretende, en cierta manera, por así decirlo, es, él quiere cambiar el mundo. ¿Cómo?
Él, a través de la pantalla, piensa, si yo soy capaz de transmitiros a vosotros el verdadero significado y la belleza de las artes marciales, voy a intentar que esto se extienda a otros aspectos de mi cultura. Porque al final, la gente tiene miedo a todo aquello que no conoce o que no entiende. Pero si yo consigo explicártelo, consigo que lo entiendas y que tú lo aprecies, eso se va a extender a otros aspectos de la cultura. Y al final, por extensión, voy a hacer que tú aprecies la cultura china. Estamos hablando de una época en la que entre Oriente y Occidente básicamente lo único que se intercambiaban eran bombas. Estamos hablando de la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, los campos de internamiento, Segunda Guerra Mundial, es decir, un montón de conflictos entre ambos lados del mundo. Y si tú consigues apreciar de esa manera la cultura china, seguramente esa apertura de mente va a hacer que cuando tú te encuentres con algo diferente, sepas apreciarlo, independientemente de dónde venga. Puede ser cultura africana, puede ser cultura de cualquier otro lado, o simplemente alguien que es diferente o que piensa diferente a ti. Porque en vez de verlo con los ojos del rechazo, lo vas a ver con los ojos del interés y del aprecio. Porque como decía Bruce, en el contraste de la comparación, algo nuevo puede surgir. Entonces vamos a usar este vehículo, que son las películas, para lograrlo. Bruce tuvo tantísimo éxito que al final la llamada que él esperaba consiguió llegar. Y de repente Hollywood, la Warner Bros., viene a Hong Kong a ofrecerle una película, que a la postre sería Operación Dragón, en la cual es el protagonista absoluto, prácticamente, por encima del resto de actores, con su nombre por encima del título. Hollywood va a Hong Kong a hacerla bajo sus condiciones y en sus términos, y él encima tiene una gran mano a la hora de modificar el guión. What's your style? You can call it the art of fighting without fighting. Boards don't hit back. Go! It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Desgraciadamente, Bruce no llegó a ver el estreno de Operación Dragón, puesto que murió un mes antes, pero sí que logró su objetivo. Como decía Fred Weintraub, que era el productor de la película, antes de Operación Dragón, en todas las ciudades o en todos los pueblos de Estados Unidos había un bar y una peluquería. Después de Operación Dragón, en todos los pueblos de Estados Unidos había un bar, una peluquería y un estudio de artes marciales o un gimnasio de artes marciales con una foto de Bruce Lee en la pared. Y lógicamente popularizó las artes marciales a nivel mundial y se convirtió en ese gran Bruce Lee que a día de hoy nos ha llegado como, pues, prácticamente como un mito o una leyenda. De todos los obstáculos que tuvo que superar Bruce, posiblemente el peor de todos fue cuando un día, levantando pesas, se dañó el cuarto nervio sacro de la espalda de manera crónica, para siempre, y los médicos le dijeron que se podía olvidar de las artes marciales porque nunca más podría volver a dar patadas. Bruce tuvo una temporada de profunda depresión, porque tuvo que estar durante 3 meses parado en la cama y otros 3 básicamente dando pequeños paseos por la casa. Y cuando algo así nos sucede a cualquiera de nosotros y tenemos una experiencia que prácticamente nos puede cambiar la vida o intenta truncar todo aquello que para nosotros tiene verdadero significado, volvemos a lo de antes, tenemos 2 opciones, estamos en una encrucijada, o nos venimos abajo, nos hundimos en una depresión, hay gente incluso que se suicida porque su sueño ya no se puede hacer realidad, o tú luchas contra eso y buscas las herramientas de motivación que te permitan salir adelante. Bueno, pues esto fue lo que hizo Bruce. Es decir, él tenía una biblioteca de aproximadamente 2.500 volúmenes sobre todo tipo de temáticas, principalmente marciales, pero también tenía infinidad de libros de motivación, de autoayuda, de superación personal, de pensamiento positivo, de psicología, y él se metió de lleno en todos esos libros a extraer todas aquellas cosas que a él le pudieran resultar interesantes o motivadoras para cambiar eso que le habían dicho. Llenó toda la casa de notitas con frases motivadoras, hasta que llegó un día en el que se levantó de la cama, retomó su rutina de entrenamiento y poco a poco
fue progresando hasta convertirse en el Bruce Lee de las películas que todos conocemos. Es decir, él demostró que con el poder de la voluntad, con esa determinación, podía salir adelante. De hecho, él tenía un objeto que para él era como muy representativo, que eran unas viejas gafas rotas. Él de joven desde niño llevaba gafas, de adolescente también, entrenaba con ellas, y esas gafas tenían la montura rota y estaba pegada con celo a los cristales para que no se cayeran. Una patilla estaba suelta y la tenía arreglada con alambre y cogía las gafas de la patilla y les daba vueltas. Y cada vez que él se sentía en un momento de depresión o en un momento muy bajo de su vida, cogía esas gafas para recordarse que nunca más en su vida se permitiría volver a estar en una situación en la que no pudiera permitirse ni una necesidad tan básica como era un simple par de gafas. O como decía su viuda, las gafas que solamente una madre podría amar. De hecho, cuando él murió le enterraron con ellas. Bueno, se recupera y pues se convierte en este Bruce Lee que todos conocemos. Si tuviéramos que resumir, o por lo menos si tuviera que resumir en una sola imagen qué representa Bruce Lee, yo diría que él lo explicó perfectamente en la escena de una película que no llegó a rodar nunca, en la cual nada más abrirse la imagen se ve una gran extensión de nieve en medio de un vendaval muy fuerte y la cámara se centra en un roble muy robusto, muy grande, muy fuerte, con unas ramas muy gruesas, y la nieve empieza a acumularse en una de las ramas más grandes hasta que llega un punto en el que por el peso de la nieve, que es tan grande, estas ramas se rompen y caen. A continuación, la imagen se centra en otro grupo de árboles donde hay sauces y hay bambús. Y entonces se centra en un sauce donde la nieve también se acumula, pero cuando el peso es excesivo, el sauce se dobla, se sacude la nieve y vuelve a su posición original. Es decir, como es capaz de adaptarse al medio hostil en el que se encuentra, logra sobrevivir. La alegoría que más utilizaba Bruce en sus películas o en sus proyectos es la de un bambú verde que es capaz de flexionarse, de doblarse, pero nunca se parte. De esa manera, Bruce se plegaba ante la adversidad, pero para luego volver con mayor fuerza. Y esa es, bueno, pues un poco la imagen, además del nunchaku, es la imagen que por excelencia resume quién fue Bruce, cómo fue Bruce y cómo afrontó todas las dificultades que había en su vida. Entonces, era un guerrero de bambú que logró sus objetivos a través de esta manera. Ya para terminar, como nota anecdótica, hace unos años se erigió en la ciudad de Mostar, en Bosnia, la primera estatua a Bruce Lee del mundo. Y aunque son países que están en conflicto con los vecinos, erigieron esta estatua e hicieron un evento juntos. Y durante ese tiempo hubo paz, porque decían que aunque sus pueblos no se entendían y no había manera de reconciliarse, algo que tenían todos en común era Bruce Lee. Porque todos crecieron viendo sus películas y les representaba de alguna manera, porque él había tenido que luchar contra el racismo, contra las dificultades, pero siempre había conseguido salir adelante. Entonces, Bruce, en cierto modo, se ha convertido en ese puente o en ese nexo que sirve para unir gente de distintas culturas, razas, nacionalidades, de distintos lugares, credos, y por eso es algo universal, que seguramente nunca morirá, porque todos nos podemos sentir identificados con él. Así que hasta aquí mi presentación, y nada, simplemente deciros que muchísimas gracias, espero que os haya resultado interesante y